los días en Siria. Y eso es un desafío que hasta hoy la comunidad internacional en general no supo enfrentar. Y dentro de todo ese contexto le toca a Israel, el vecino pegadito, frontera a frontera. Yo me imagino en otros lados del mundo, si tu país vecino está teniendo un conflicto así, estarías pendiente, estarías tratando de resolverlo, ya que Israel no se puede meter, curiosamente, o sea, no puede intervenir porque además se puede voltear de 10 maneras diferentes, porque la interacción israelí, pues si deja pasar a los refugiados, está mal. Si no los deja pasar, está mal. Si interviene, si dice, estoy pendiente, tengo a mi ejército, todo puede ser motivo de muchas discusiones. Es muy curioso. ¿Cómo entra Israel? ¿Qué tiene que hacer Israel en todo este contexto? No nada más con Siria, Turquía, con el que se peleó, ya se contentó, se volvieron. Egipto, se peleó todo, pero ahí están contentos porque hay buenos lazos comerciales. Y con todos los demás países, ahora Libia, el poder nuclear. Pero lo importante es, ¿qué hace Israel ante un conflicto en su propia frontera como es Siria? El conflicto sirio, la guerra civil en Siria no es una burbuja. Es parte de un conflicto mucho más grande. En Siria es el aliado principal de Irán. Y cualquier resultado del conflicto sirio afectará directamente a Irán. La influencia de Siria al Líbano es conocida y de hecho poco se habla, pero la guerra civil siria está teniendo víctimas también en Líbano. Israel tiene sus objetivos, sus intereses para defender en esa guerra. Primero, que el conflicto no pasará al lado israelí de la frontera. A veces hay eventos puntuales que intentamos mantenerlos en ese sentido, que son puntuales y no crean un conflicto más amplio. En los últimos meses más de 200 civiles sirios pasaron a un hospital militar que Israel creó en la frontera con Siria para tratar víctimas de ese conflicto. Más de 200 víctimas heridos pasaron a Israel, fueron tratados en un nivel de muy bajo perfil para que no afectará el regreso de esos heridos a sus casas en Siria. Cuando tratamos esos civiles... Hay que aclarar que bajo perfil se refiere a baja influencia, que la gente no se entere, no que les dieron una atención, son la mejor atención del mundo. Pero sin publicarlo, obviamente sin publicar los nombres y claro, los datos de los que pasan, y además sin preguntar ni siquiera de qué banda son en ese conflicto, porque no importa. Son heridos y llegan a Israel. Israel, como vecino, tiene esa obligación de tratarlos. Otra vez lo pongo en un contexto mucho más amplio, porque el hecho que Irán está detrás y Hezbollah de hecho lucha codo a codo con los soldados de Bashar al-Assad, afecta a todo el Medio Oriente. Esa situación debe ser enfrentada por otros jugadores regionales y otros jugadores mundiales que no sean Israel, por la situación que está Israel en ese barrio, como decimos nosotros. Con Egipto tenemos una situación muy diferente. Israel firmó un acuerdo de paz con Egipto hace casi 35 años, en el 79, un acuerdo de paz que con una gran sorpresa fue mantenido bajo un gobierno de los hermanos musulmanes. Las decisiones que tomaron los actuales líderes egipcios no tienen nada que ver con una influencia israelí, son decisiones internas. Israel enfrenta esa situación como los demás vecinos, con un cambio, una diferencia es que tenemos algunos objetivos en común con Egipto. La situación en la península de Sinaí, el terrorismo internacional que se instaló, o los factores del terrorismo internacional que se instalaron ahí, no son solamente una amenaza hacia Israel, son una amenaza hacia Egipto, son una amenaza hacia Europa y son una amenaza hacia
el mundo entero. Digo, lo hemos visto en Sudamérica, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en todos lados de influencia. No estamos aislados de lo que sucede, además en ese sentido, donde nos puede tocar hasta en un maratón. Exactamente. Y el vacío que se creó políticamente, el vacío político en Egipto, deja que esos factores del terrorismo internacional florecen en la península de Sinaí y nosotros colaboramos con Egipto en el nivel posible para enfrentar y posicionarnos en ese aspecto. Y más allá de todos esos conflictos locales, existe el gran conflicto del Medio Oriente, el gran problema del Medio Oriente, que es el proyecto nuclear militar de Irán, que está detrás de todo lo que sucede en el Medio Oriente. Estamos viendo un cambio en la política mundial frente a Irán después de un cambio político en Irán. Nosotros somos muy sospechosos con lo que está pasando políticamente en Irán. Primero, ese cambio demuestra que la política que llevó a cabo el mundo a través de las sanciones económicas funciona. Y esas sanciones llevaron a Irán a elegir otro camino. Nosotros creemos también que no es el momento de dejar esa política por el primer cambio que posiblemente, y desde nuestro punto de vista, probablemente es un cambio cosmético. Entre una cara de Ahmadinejad furiosa a otra cara de Rouhani con una sonrisa, no hay un cambio político verdadero y no hay un cambio estratégico en el deseo de Irán de llegar a una tecnología militar nuclear. Y eso es